Sí, ¿qué tal? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, todo bien. Un gusto, la verdad, poder charlar contigo un ratito. ¿Cómo está todo por ahí? Contame un poco. Vamos a contarle a la gente dónde estás primero para que sepa. Sí, ¿qué tal? Eh, Estoy en Shenzhen, en China, en una ciudad que está en el sur. Y, y bueno, de momento acá todo bien, la situación eh, en referencia, ¿no?, al coronavirus eh, está bastante controlada, estamos haciendo una vida casi normal, te diría. Mirá, Este, y bueno, por suerte ya las escuelas ya empezaron la gran mayoría, los jardines de infante también esta semana, así que bueno, hay mucha precaución y mucha prevención también. En todos lados donde vas te toman la fiebre, hay una aplicación en el teléfono donde nosotros que tuvimos que hacer acá la cuarentena de los 14 días sin salir de casa, que nos hicieron en casa mismo, nos hicieron el test. sí. Una vez que nos dieron los resultados y pasamos todo lo que teníamos que pasar, entras como un sistema de datos donde cuando ingresás, por ejemplo, a algún shopping o a lugares así públicos, tenés que escanear un código QR y ahí salta que, bueno, que estás sano, que hiciste todo lo que tenías que hacer. Así que, bueno, llevamos así más o menos quizás 3 meses de los primeros días de marzo, más o menos, así que por suerte está bastante bien todo y estamos haciendo una vida casi normal, te diría, casi normal. Claro, claro, claro. Bueno, para contarte un poco, bueno, con todo esto de la cuarentena que nos tocó vivir a todos en todos lados, la idea fue un poco armar un ciclo de charlas, ¿viste? Con gente vinculada al deporte y bueno, Sí, he visto algunas ahí muy va. buenas. Arrancamos el ciclo de charlas con el Jury, que le pusimos como título Un viaje por el tenis, después estuvimos con Javier Fernández, que también el destino y la vida lo llevó a estar trabajando en Kuwait,
y bueno, y gracias al jury también, y charlando una cosa y la otra, llegamos a vos, que no solamente está buenísimo el tema desde Uruguay hasta dónde llegaste, sino que lo que está interesantísimo sobre todo es ese viaje que te depositó ahí donde estás hoy por hoy, con tu familia, con un niño ya de 4 años, ¿verdad? Y una nena Sí, sí. que está por venir ahora nomás, ¿verdad? Sí, ahora nomás sí estamos esperando para los próximos días, más o menos quizás dentro de 10, 15 días, estamos ahí en la recta final, Bien, una bien. niña, así que bueno, estamos contentos y ya preparando todo. Me imagino que estás con el bolso pronto, para en cualquier momento arrancar para el sanatorio. Mira, lo iba a hacer este fin de semana, pero no lo pude hacer, así que lo tengo ahí pendiente. Lo tengo ahí pendiente. ¿Tu señora es uruguaya o no? Mi señora es argentina, mi Mirá, señora es argentina, y bueno, mi hijo nació acá, en Shenzhen, bien. Porque así ya hace un que montón de años que estás en China. ¿Cuánto hace que estás? estuve en 3 periodos diferentes, en 3 proyectos diferentes, Ajá, y bueno, hace ya más de 10 años que estoy trabajando en China. En ajá. este último proyecto ya llevo, este es el 7.º año, Ah, este, y pasa rápido el tiempo. La verdad claro, que claro. parece que llegamos ayer. Y decime una Pasa muy cosa, rápido. más allá de que estás trabajando y sobre todo las cosas, lo que está bueno, que estás trabajando en algo que realmente te gusta y que es tu pasión, digo, ¿te lograste acostumbrarte, tanto vos como tu señora, que también es rioplatense, a una cultura totalmente diferente? Sí, sí, la verdad que estamos muy, muy contentos. Eh, la gente, los chinos con nosotros, pienso que con todos los extranjeros, pero te hablo de mi caso, siempre nos han tratado muy bien, con muchísimo respeto. Eh, es un país increíble, culturalmente, se vive muy bien, es un país muy seguro. Ajá, La verdad que tiene muchísimas cosas que nos gustan mucho y no nos ha costado mucho tan realmente, porque también a veces la gente habla del tema de la comida y eso, pero acá hay una cantidad de supermercados, bueno, igualmente como podemos comprar en Uruguay o en cualquier lado, nosotros comemos habitualmente lo que comeríamos en Uruguay, claro. hacemos todo tipo de comida, así que realmente no, obviamente que la distancia es un poquito un factor quizás que bueno, que estás un poquito más lejos, Seguro. pero realmente estamos adaptados muy bien, nos gusta mucho y bueno, sobre todo que nos tratan muy bien, la gente es muy respetuosa y a nivel profesional también sentimos que la gente nos ve como que estamos acá para aportar algo, entonces, bueno, Claro, claro. intentan que estemos bien y por suerte Sí, la sí, sí. experiencia es muy positiva. Qué bien, qué notable. Bueno, pero vamos a contar un poco los orígenes, la historia. Arrancaste al Sí, tenis siendo un niño, 10, 11 años por ahí, ¿no? sí, sabes que yo no vengo de una familia de tenis. Mirá. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, ¿Se es me escucha perfecto, bien? Ah, perfecto, perfecto. no vengo de una familia de tenis. Yo nací en Malvin. Nací en Malvin, viví ahí creo que hasta los 2, 3 años. Después nos mudamos para Punta Gorda, enfrente de la Asociación Cristiana de Jóvenes Sí. y las cooperativas de AFAP que están enfrente justamente. Y bueno, se ve que yo de chico era bastante activo y bueno, mis padres buscaron enseguida, muy rápido, y ¿A bueno, dónde me me? inscribieron ahí en la Asociación Cristiana. Y bueno, ahí desde ya creo que los 3 años hacía natación, hacía gimnasia, bueno, se ve que estaba todo el día haciendo deporte, así que hice deporte siempre. A los 6 años empecé a jugar al fútbol ahí en el Playa Honda, ahí en lo que es, iba a la escuela 180 ahí de Punta Gorda. Ajá. Y bueno, hice toda la categoría de fútbol, hasta los 10 11 años, que ahí nos mudamos para Malvin. Hasta ese momento yo no jugaba para nada al tenis, hacía mucho deporte, era la época también que podíamos estar todo el tiempo en la calle, En ahí la en la calle. cooperativa sí, había una canchita de fútbol en un costado, que ahora justamente esa canchita de enfrente del Liceo 20, y bueno, nos pasábamos horas ahí jugando al fútbol y haciendo bueno, todo tipo todo el tiempo afuera. Y bueno, nos mudamos a los 11 años, a los sí, 10, 11 años para Malvin. Se te cortó ahí. Hola.
Ahí se cortó un poquito. Ah, Hasta que te mudaste para Malvin quedamos. bueno, ¿ahora se escucha bien? Sí, 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 yo te escucho ahora, se cortó ahí Bueno, nomás. nos mudamos para Malvin y ahí había una barra de chicos bueno, en la cuadra, de los cuales estaba Álvaro Peirano, que era un chico que, bueno, hoy es entrenador, un muy buen entrenador del Club Naval, que fue un muy buen jugador en Uruguay, y que ya jugaba al tenis. Entonces, bueno, estábamos todos en la calle y él, como jugaba al tenis, traía las raquetas y empezamos a jugar. El papá pintó en la calle, pintó una cancha de tenis. Mirá vos. Vivíamos ahí, yo vivía en Michigan y Legrand, a la vuelta del Club Malvin, una calle que era un poquito como en bajada. Y bueno, la mamá nos había regalado como una especie como de un tul así que hacía de red, y entre dos personas, sostenía la red y otros jugábamos. Y bueno, así empecé un poco en la calle. Qué bueno. Álvaro, que era el que jugaba, él se entrenaba ya en la academia, te estoy hablando año 87, 88. Ajá. Bueno, él nos enseñaba un poco a jugar, a pegar la derecha, a jugar un poco al tenis, hasta que un día él me dice, ¿me acompañás acá al Malvin, que vienen unos chicos que juegan ahí, que se vienen a probar? Y bueno, yo fui con él, estábamos todo el día, bueno, y bueno, fui en ese momento el encargado del entrenamiento era Gonzalo Domínguez, había un plantel de entrenamiento, algunos chicos jugaban muy bien. Y bueno, yo llegué ahí con Álvaro, como todo niño de 11 años, empezamos ahí, bueno, a mirar un poco de entrenamiento. Y yo recuerdo que le dije a Gonzalo Domínguez, ¿cuál es el mejor acá de mi edad? Y bueno, él me comentó, mira, este chico que está acá, le digo, a él le gano, a este le gano. Y bueno, Gonzalo dijo, ¿pero jugaste alguna vez al tenis? Y digo, no, en la calle, pero bueno, entonces me metió a jugar. Y bueno, en aquella época, sin ninguna técnica, corriendo, bueno, como que le empecé un poco iba por delante del marcador unos games este chico, y él me vio, me dijo, che, bueno, ya era casi de noche, no había luz, me dice, mañana podés venir. Y bueno, me hizo otra prueba, y bueno, hablaron con mis papás. Yo era socio del Club Malvin, iba a jugar al básquetbol, y había un apartado que era de tenis, que era Gonzalo Domínguez el responsable. Y bueno, y así empecé, me habló con mi papá, bueno, una prueba. Mi padre tampoco sabía realmente si a mí me gustaba tanto. Yo en ese momento estaba jugando la última categoría en el Playa Honda. Y bueno, iba a la escuela experimental de Malvin, ahí abajo, Sí. en Michigan y Rivera. Y bueno, y así empecé haciendo algunas pruebas, me gustó, me compré la primera raqueta con mucho esfuerzo. Me acuerdo que era una primera raqueta que costaba $120. Mi abuelo me dio 60, el club me prestó 60 y mi padre le devolvió cada $10 por mes hasta que me pudo hasta al club. Y bueno, al poquitos meses de eso sí, me apuntaron en un torneo y empecé a competir, y bueno, y me empezó a gustar. Y bueno, iba todas las tardes desde las 6 hasta las 9 de la noche, hacíamos 2 horas de tenis y una de físico. Y Claro. bueno, había un muy buen ambiente, y de chicos que jugaban ahí, íbamos casi todos a la escuela, a la experimental, o estábamos todos un poco ahí en el barrio. Y bueno, así fue como empecé en Malvin. Qué lindo, qué lindo. Aparte, digo, y después ya dejaste el fútbol de lado y optaste como deporte el tenis. Te Claro, desarrollaste en ese momento deportivamente en eso. era el último año, Claro. claro, era el último año de fútbol. Y yo quería dejar el fútbol, porque ya estaba con el tenis, y mi padre me dijo, mira, si te comprometiste, terminá con el fútbol, la categoría que era justo ese último año, y yo cumplía 12 años, en el 88. Si te Ajá. comprometiste con tus compañeros, y bueno, terminé el fútbol, y bueno, y después ya, bueno, obviamente se terminaba la categoría creo que era el Babi, la última categoría, la última, no sé si venían los cebollitas y después venían bueno, la última categoría. Pará, de qué Y jugabas? ¿De qué bueno, y ahí jugabas? después ya terminó la categoría de fútbol. Jugaba adelante, jugaba medio en el medio adelante, de medio de 10 o algo Mirá. así. Me gustaba mucho, me gustaba mucho. Y Está, bueno, me pero lo al pasaba bien. final te quedaste con la raqueta. Largaste la pelota de fútbol y te fuiste para el tenis. Sí. Che, escuchame, aparte te mandaste,
como jugador un carrerón también, porque digo, te destacaste a nivel de juveniles, gira sudamericana, US Open Junior también, ¿verdad? Por lo que tengo entendido, convocatorias para la Copa Davis. Contanos un poco el proceso ese como jugador que fue divino, aparte también, ¿no? Me imagino, lo debe haber disfrutado como loco. Sí, eran momentos buenos porque bueno, empezamos a competir a nivel nacional, viajábamos a algunos circuitos en el interior, este, íbamos a Paysandú, a Salto, se jugaba en Mercedes, entonces, bueno, estaba buenísimo porque íbamos a la escuela, entrenábamos y después los fines de semana jugábamos, competíamos. Y bueno, me empecé de a poquito a jugar los circuitos, me empezó a ir bien. En el año 90, que fue el primer año de cuando yo era menores de 14 años, terminé número 1. Ahí me clasifiqué para los campeonatos sudamericanos que se jugaron en Brasilia, donde tuvimos el placer de viajar con Juri de capitán. Bien. Y bueno, fue una muy buena experiencia, la primera vez que yo representaba a Uruguay en 14 años. Después en 16 y en 18 también tuve la posibilidad de terminar en Uruguay como número 1 juvenil y de representar a Uruguay en los campeonatos sudamericanos en el 92 en Venezuela, en Caracas. Ajá. En 93 se jugó en Asunción, que ese fue el año que mejor nos fue, que perdimos las semifinales contra Brasil. Y en el año 94 en Ribeirão Preto, donde, bueno, estábamos ahí en esa época, jugaban muchísimos de los mejores jugadores sudamericanos. Esa semifinal que te hablo en Brasil, en Asunción me tocó jugar contra Guga Kurt en la semifinal. Mirá vos. Que después ganó Roland Garros 3 veces, fue número 1 del mundo. Sí, sí, sí. Y en el 92 con Nicolás Lapenti, es un nivel muy bueno ya a nivel sudamericano. Y bueno, nosotros disfrutábamos mucho en los viajes, y bueno, había muy buen nivel. Muchos buenos torneos en la gira COSAT. Ajá. Y bueno, me pude clasificar para jugar el cuadro final en el US Open Junior. Y bueno, era la primera vez que yo iba a viajar a Estados Unidos a jugar, fui solo. Qué Fue experiencia, toda ¿no? una experiencia con 17 años en Nueva York. Claro. La verdad que bueno, fue una experiencia muy enriquecedora, la verdad. Pero escuchame, ¿fuiste solo? ¿No te acompañó absolutamente nadie? Más, digo, ni con un familiar, ¿fuiste nada? No, yo viajaba, ya a los 15 años, a los 15 años ya en Uruguay, bueno, estaban los circuitos, pero yo entrenaba en Malvin con Gonzalo Domínguez, entonces él ya veía que yo tenía que jugar en Argentina, y bueno, me decía que bueno, tenía que ir a competir mucho a Argentina, entonces combinaba muchos fines de semana, y me dejaba ahí me dejaba en el centro a las 12 de la noche en el buquebús, creo que era el buquebús, o el vapor de la carrera, no me acuerdo en aquella época, año 92, 93 más o menos, yo me tomaba, bueno, el ómnibus, Claro. paraba en Colonia, había que hacer los pasaportes en Colonia, después me tomaba el vapor de la carrera que llegaba tipo 7:30 a Buenos Aires, y de ahí me tomaba un ómnibus hasta 11, y de 11 me tomaba, no me olvido más, el 52 La Lujanera, que iba hasta Luján, y ahí había un club que se llamaba el Club Lion, que en Argentina organizaba unos torneos que se llamaban los Top Ser, que eran los torneos donde jugaba gente que jugaba bien. Y bueno, yo ya tenía una odisea, salía a las 12 de la noche de Montevideo, llegaba a las 11 de la mañana a Luján, me estaban esperando para jugar, jugaba, me tenía que volver cualquiera. Yo no era consciente muy bien que Buenos Aires no tenía mucha referencia. Y entonces, bueno, me volvía, algunos me traían a algún lado y me quedaba en una casa de algún familia, un amigo de mis padres. Me quedé muchas veces también en la tribuna del Buenos Aires Lawn Tennis, hay muchas veces también con un gran amigo, Javier Miles, Javier que fue el que Mille. me pasó un gran amigo, entonces nos quedábamos ahí en el Buenos Aires Lawn Tennis, nos dejaban dormir ahí unas camas que había debajo del estadio. También me quedaban también algunos albergues ahí en Constitución.
Vos, una Este, experiencia divina. Eso digo, porque entonces yo aparte, ya en esa época ya viajaba, ¿viste? No me quedaba otra que viajar solo o a veces con algún otro jugador que venía. Así que cuando fui a Nueva York a los 17 años ya tenía como un poco, ¿viste? Ya había hecho una base claro, y, claro. y- y bueno, me quedé los primeros días porque te daban el alojamiento a partir de la segunda semana, pero yo fui la primera semana. Los torneos profesionales, los de Grand Slam, son 2 semanas. La segunda semana juegan los juveniles y me quedé en la casa de unos amigos uruguayos que estaban ahí en Queens. Y bueno, entonces iba en el metro hasta Flushing Meadows y me quedaba todo el día ahí, entrenaba, después de la noche me volvía a la casa. Bueno, una experiencia, tengo una cantidad de fotos en los metros, bueno, una cantidad de fotos que siempre me hacía, que me gustaban de Claro. esos momentos. Qué recuerdo, vos, qué recuerdo. Y bueno, Qué así que nada, experiencia, fui, sí, aparte. fui solo y sí, 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 una experiencia buena. Che, Andrés, y después casi enseguida viene tu primera ida a Europa. Sí, bueno, en ese año, en el año 94 yo termino de jugar los juveniles, que lo bueno que tenían los juveniles era que muchísimos eventos que jugabas te daban el alojamiento y la comida, solamente tu familia o el club o algún patrocinador que podías conseguir o alguna vez la Asociación Uruguaya también te ayudaba. Ajá. Este, bueno, tenías que pagarte solamente el pasaje, ¿no? Entonces, pero ya cuando terminé en el 94, que pasaba el 95, ya hace mi primer año de profesional, este, ya ahí ya había que pagar todo, el alojamiento, la comida. Claro. Entonces, bueno, el entrenamiento del Club Malvin se movió al Club Náutico, pasamos todos nosotros a entrenar en el Club Náutico. Y bueno, yo ese año 95, a principio de año, me fui un par de veces a Argentina. Me acuerdo que mi padre a los pocos días de los segundos viajes me dijo, mira Andrés, no puedo a este ritmo, viste, de ir 2, 3 veces por mes a Argentina porque había un costo importante, ¿no? Los Claro. pasajes, el hotel, la comida, la inscripción. Entonces, y bueno, un día entrenando por la mañana en el Náutico, un domingo con Pablo Casamayú, que es otro chico que jugaba muy bien en Uruguay, yo como que le transmití un poco, viste, charlando, me preguntó, bueno, ¿qué vas a hacer? Entonces yo le transmití un poco cierta preocupación que tenía, que en Sudamérica en esa época fueron años donde no había muchos torneos, entonces había que salir a competir, en Sudamérica había muy poco, y Claro. bueno, había que ir a Europa a jugar, entonces Pablo Casamayú jugaba ya interclubes en Francia, y ese mismo domingo me dijo, che, mirá, yo juego en Francia, venite a mi casa, ponemos una cama en algún lado, te venís a quedar acá. Y bueno, yo estaba, ya había viajado en esos años anteriores de la COSAT que te dije que había hecho en el 90, 92, 93, 94. La gira empezaba en Venezuela, hacíamos casi 10 países. Claro. Y yo ya había estado también en Brasil alguna oportunidad jugando, en Paraguay, había estado en Nueva York con el US Open y me gustaba mucho viajar, la verdad que me encantaba. Y Claro. cuando Pablo me dijo, no hay problema, Ya estabas haciendo la enseguida hablé valija. con mis padres, sí, estaba, y bueno, la verdad que es un esfuerzo muy importante para mi familia porque nosotros somos 3 hermanos, y bueno, entonces me acuerdo que mi padre me dijo, mira, este es bueno, como tu ilusión, tu sueño, o lo que quieres hacer. Me acuerdo que me compró el pasaje a París y me dio, creo que eran 350, $400, y me dijo, bueno, mira, cuando se te acabe, No hay bueno, más. está, Claro. volvés para acá y ya le ponemos un punto final a, a todo esto, ¿no? Que yo había estado, bueno, había hecho bastante, estaba contento, ¿no? Con todo lo que yo había podido viajar y hacer. Y bueno, ahí me embarqué a Brasil, perdón, a Francia. A Francia. Sí, me fui un viaje Buenos Aires, Roma, París, tenía 1000 escalas de avión Paraban todos los kioscos. y paraba en todos lados. Y bueno, ahí llegué, me estaba esperando Pablo Casamayú, me fue a buscar ahí a Charles de Gaulle. Después nos fuimos en tren hasta la Gare du Nord. Estaba un poquito a las afueras de París, en un pueblo que se llamaba Franconville, muy lindo. Obviamente en esa época no había teléfonos, no había computadoras, no había, Claro, no claro, había claro. nada, no había que comprar.
me acuerdo que yo escribía cartas a mi casa que llegaban 15 días más tarde. Sí, sí, sí. Comprábamos unas tarjetas de teléfono que las ponías y ya discaba, ya se había ido todo Y el ya se te fue el crédito, saldo. se había ido todo. Y bueno, y ahí estaba Pablo en su departamento, estaba María Marta Gallinal también, que me ayudó mucho en los torneos. Martita, claro. Martita me ayudó mucho, sí, para sobre todo en las inscripciones, los torneos. Ella me consiguió al año siguiente, el año 96, un club, porque yo el primer año que iba solamente a jugar torneos. Y bueno, ahí empecé. Vivíamos en la casa de Pablo, nos cocinábamos, íbamos a los torneos. Y ahí empecé a jugar algunos torneos semanalmente, donde, bueno, era un poquito, ganabas un poquito de dinero, pero ese dinero lo reinvertías bueno, en otro torneo, en lo que gastabas esa semana de comer, las inscripciones, en los que pagabas para ir en los trenes o en los metros a los torneos. Y bueno, fue una etapa muy, muy buena, porque era mi primera vez que estaba en Europa, tan lejos de mi casa, tanto tiempo. Y bueno, estuve como 7, 8 meses jugando, hasta que un momento me quedé sin dinero, pero literalmente sin dinero. Sí. Y bueno, ahí me acuerdo que llamé a mis padres o llamé a la agencia de viajes, me acuerdo que me volví a Montevideo y llegando a Buenos Aires, yo venía con una copa que había ganado y la escala obviamente iba en Buenos Aires y cuando llegué, ahí era la época que había que pagar las tasas de embarque, ¿no? Y bueno, llegué a Buenos Aires, no tenía pero nada, cuando era nada, era nada. Y me acuerdo que me dijeron, tiene que ir a pagar tasa de embarque y yo le dije a la señora, mira, no tengo nada, pero nada, nada. Y me acuerdo que me pusieron le expliqué la situación, le digo, mirá, disculpe, bueno, la señora me puso en el billete, me puso exonerado del exonerado, y claro, pues no tenía nada, no había tarjeta, Sí, tenía sí, una está. tarjeta de crédito que era una extensión de mi padre, que era por el seguro médico esto, viste, y bueno, llegué a Montevideo y bueno, mi padre me dijo, bueno, Hasta acá llegó mi amor. hasta acá, viste, hasta acá, bueno, Vos, llegamos. ¿y qué pasó ahí? Porque ahí se te vino el mundo abajo, porque tu ilusión era otra y se te derrumbó. ¿Ahí qué hiciste? Bueno, ese año 95, cuando nos pasamos al Club Náutico, hubo unos chicos algunos chicos que habían venido conmigo en Malvin, que ya no seguían más el entrenamiento. Y bueno, en aquella época, el entrenamiento donde estaban muchos de los chicos que estaban ya compitiendo y viajando más. Entonces en ese año yo decidí cambiarme y me fui a entrenar al Carrasco Lawn Tennis. Entonces en ese año, en el año 95, 96, el Carrasco nos apoyó, a mí y otros chicos que entrenábamos ahí para viajar, nos envió a jugar unos satélites, los primeros torneos profesionales que yo jugué, que eran fuimos a Chile y después jugamos en Uruguay y en Paraguay, y ahí fue donde yo saqué los primeros puntos de ATP. Así que cuando yo volví de Francia, empecé a entrenar en el Carrasco Lawn Tennis, y ahí el Carrasco, bueno, nos apoyó con algunos torneos para ir a viajar, y ahí saqué los primeros puntos profesionales, y a raíz de eso fue que el Bebe Pérez, que en aquella época era el capitán de la Copa Davis, me convocó a 3 eliminatorias entre el año 96 y 97, que fueron los años que yo también jugué en Francia, donde, bueno, al año siguiente, este año que te comento, conseguí un club, ese club ya me daba un alojamiento, me daba un pasaje de avión para ir al club, entonces ahí la situación mejoró un poquito porque ya tenía el pasaje pagado, y bueno, el alojamiento, entonces, bueno, estaba en el año 97, jugué en un club en Taberní, que me lo consiguió Martita, Ajá, María Marta Gallinal, y bueno, entonces combinaba un poquito entre los torneos en Francia, que eran unos torneos donde se podía ganar algún dinero, claro. muy poquito, y yo ese dinero lo reinvertía en otros torneos, algunos torneos profesionales en Europa que jugué, y si no, cuando veníamos a Sudamérica, bueno, hacíamos la gira, que era sobre todo a final de año. Así Claro. que, bueno, gracias a esos torneos, que conseguí algunos puntos de ATP, el B. Pérez me nominó en tres eliminatorias
para estar en el equipo de Uruguay en el año 96 y 97. A propósito, digo, tuviste la chance no solamente de vivirlo desde el lado del jugador, sino que también tuviste la chance de vivirlo desde el lado de asistente técnico también en la Davis, ¿verdad? Claro, yo en el año 97 dejo de jugar, sobre finales de año. Sí, Bueno, yo tenía 19 años, pensaba que era el momento, la situación, yo ya había tenido algunos puntos de ATP, había viajado, había visto que, bueno, que no era fácil, que se necesitaban muchísimas cosas bueno, para dar un paso más adelante. Y bueno, yo pensaba que era el momento de dar un paso y, bueno, ver otras opciones. Ver otras opciones que también me interesaban, como en ese momento el tema a mí del entrenador no tenía quizás tan claro, pero siempre me había gustado la parte de táctica, la parte técnica, me gustaba ver partidos, me gustaba hablar con entrenadores, entonces como que de alguna manera bueno, sentía que podía que por ese quizás, lado podía seguir por la este cosa. lado podía seguir. Y bueno, como teníamos una muy buena relación con Bebe en esos años, cuando yo decidí empezar como entrenador, que mi hermano en el equipo de Uruguay, en la Copa Davis. Entonces, ese año 98, a los poquitos meses que yo había dejado de jugar, empecé como, bueno, a asistirlo a él en algunas eliminatorias. Más precisamente una que hubo en abril del año 98. Y bueno, yo ese año tenía a través de un contacto de un amigo, un jugador también que había conocido en los torneos, me había conseguido para jugar un club en Alemania. Entonces, yo ya ese año 98 ya me acuerdo que mi padre me dijo, bueno, si habías dejado de jugar, en marzo tenés que empezar a estudiar, y me acuerdo que me había apuntado en BIOS a hacer el Windows 95 y dactilografía. Mi padre me dijo, mira, es enero, febrero, tenés que hacer algo, no podés esperar hasta marzo que iba a empezar a estudiar. Claro. Y bueno, me apunté ahí, iba todas las mañanas a hacer los cursos de computación, el Windows, el Axel, el Excel, todos estos Sí, sí, sí. programas. Y bueno, cuando salió esta posibilidad, yo le dije a mi padre, mira, es mi último viaje. Le digo, déjame ir a Alemania, es mi último viaje. Estabas quemando, Y bueno, estaba el último cartucho, estabas tirando la última bala. claro, que el último cartucho, mi padre ya bueno, querían que yo me pusiera a estudiar, entonces, bueno, le dije, el último viaje. Mi padre, bueno, medio como que se dio, en el año, me dijo, está en septiembre, podés empezar. Bueno, por jugar ciertos partidos te pagaban un dinero que era muy, muy menor por representar al club. Y bueno, con ese dinero compré otro pasaje, lo llevé a mi hermano, estuvimos un mes de mochileros por Europa, Qué con bien. los trenes, por acá, por Claro. allá, y como el último viaje. Yo tenía, sí, era el año 90, yo tenía 19 años, mi hermano tenía 15, nos fuimos un mes, y bueno, llegué a Alemania para jugar en el club, y bueno, el presidente del club me dijo, mirá, había un entrenador, pero no va a venir, nos podés dar una mano. Yo le dije, mirá, me gusta el tema de entrenador, pero yo todavía no hice los cursos de formación, pero bueno, si me necesitas. Y bueno, estuve ahí colaborando en el club como 5 o 6 meses, toda la temporada de verano. Los domingos yo jugaba en el club, representando al club, y entre semana daba una mano ahí. Bueno, cuando volví, la verdad que me gustó mucho la experiencia, es una experiencia de todos los niveles, de chicos hasta adultos. La verdad que me Claro. había sentido cómodo, también ayudaba en los entrenamientos de los diferentes categorías. La verdad que me había sentido muy cómodo, y cuando volví a Uruguay, en aquella época, era el año 98, sobre agosto, por ahí, agosto-septiembre, Víctor Caldarelli, que era mi entrenador, me dijo, che, mirá, ¿por qué no te venís todas las tardes de 4 a 6 y me das una mano? Yo le había contado que me había gustado mucho la experiencia de entrenar, entonces me dijo, bueno, venite de 4 a 6, le peloteás en aquella época estaba Sí, Cecilia Guillenea, que jugaba muy bien, Martín Villarrubí, eran todos chicos jóvenes que tenían, no sé, tendrían 12, 13, 14 años. Entonces yo me iba a las tardes y peloteaba,
les peloteaba un par de horas, y bueno, estaba con Caldarelli, que bueno, era un muy buen entrenador, y me había ayudado mucho a mí también en mi época de jugador. Entonces, bueno, hasta que llegó un día, creo que a las 2 semanas de eso, me dice, che, mira, hay un torneo acá en Uruguay, un torneo de 10.000 de mujeres, me das una mano, podés ir a ver los partidos de Guillenea y Virginia Sadi, que eran otras chicas que estaban ahí. Y bueno, fui a verlo, los partidos, y bueno, yo ya como, viste, me sentía como entrenador, viste, estaba ahí el Claro, claro. calentamiento, los partidos, apuntaba, viste, las estadísticas y bueno, y en ese torneo llegó una familia, había una chica suiza, y bueno, el papá se acercó un día, me dijo, mirá, estamos buscando un entrenador para que colabore con mi hija, la semana que viene nos vamos a El Salvador, a México, a Estados Unidos un mes y nos gustaría que nos acompañara. Bueno, yo en aquella época me había apuntado, a los poquitos días que había llegado, me había apuntado en la ORT. Me gustaba la parte de marketing, de negocios, relaciones públicas, bueno, me había apuntado en la ORT. Y había empezado, creo que había ido 2 clases hasta que llegó esto. Claro. Bueno, hablé con mi padre, mirá, esta oportunidad de irme a México, El Salvador, Estados Unidos. Y mi padre me dice, mirá, habla con los profesores, recién arrancaste, estamos haciendo un esfuerzo importante, ¿viste? A ver qué es lo que te dicen. Bueno, Claro. hablé con los profesores, bueno, es un mes, no pasa nada, andá, te mandamos los libros, bueno, un poco. Y Le bueno, me buscaron fui la un vuelta. mes, claro, y me fui un mes, yo iba mentalizado un mes, la verdad que, bueno. Y en esos torneos coincidimos con Elena Jurisic, Sí, la conozco. también que ya estaba jugando a nivel profesional, a nivel profesional. Y bueno, fue un mes muy bueno, esta chica jugó muy bien, era una chica suiza, jugó muy bien, perdió una final, en un torneo Elena le ganó a esta chica, hizo muy bien el dobles también, así que bueno, fue un mes muy bueno, muy productivo, yo me sentí muy bien. Y bueno, terminado ese mes, estábamos ya sobre finales del año 98, me dijo el papá, bueno, queremos que sigas con nosotros. Entonces yo le expliqué, mirá, pues estoy estudiando, tengo que volver a Uruguay, bueno, y el papá me dijo, no, bueno, y bueno, finalmente no me costó mucho, y bueno, no regresé, salimos de ahí de México, derecho hasta Suiza, a Ginebra, donde ellos tenían su casa y bueno, y así fue como mi primera experiencia, vamos a decir, como entrenador de jugadores ya de competición, ¿no? Que jugaban y competían y viajaban. Claro. Y ahí en la Hort te están esperando todavía. Sí, fue muy cortito, la verdad que fue, Che, fue, fue muy cortito. Andrés, escuchame una cosa, bueno, esto como que te mete en eso que a vos tanto te gustaba, ¿no? O empezaste a descubrir a medida que ibas jugando, que era el tema del entrenamiento, del rendimiento deportivo, y se te da esta entrada, pero a vos, por lo que yo estuve leyendo, investigando un poco, del año 2000 en adelante es cuando viene un sacudón enorme en tu carrera, ¿no? Con una catarata de cosas interesantísimas, recontra importante para lo que es tu carrera de futuro, ¿verdad? Sí, cuando yo termino, bueno, con esta chica, bueno, me pongo a pensar y digo, bueno, mira, esto es lo que realmente me gusta, tengo que formarme, bueno, tengo que intentarlo, porque bueno, me gustaba, era joven, podía viajar, entonces, bueno, digo, ¿qué lugar puedo yo empezar a profesionalizarme? Y bueno, pensé en España, primero porque España en aquel momento ya había jugadores que empezaba el tenis español como de vuelta a renacer. En el año 93-94 había ganado Roland Garros Sergio Bruguera, en el 98 Moyá ganó Roland Garros y fue número 1 del mundo, en el 99 jugaron la final del Máster, 98 jugó en la final del Máster Correcha contra Moya. El tenis español empezaba, Venía, y entonces, claro, venía, y además había una familia uruguaya bueno, que yo me podía alojar un tiempo hasta ir viendo, ¿viste? claro. Porque obviamente que era todo a base de mucho sacrificio, ¿no? Era a base de todo mucho sacrificio. Entonces me fui a Barcelona, me quedé en la casa de esta familia y bueno, empecé a recorrer academias.
empecé a recorrer academias para allá, para acá, con poco éxito, la verdad, porque bueno, yo llegaba a las academias, me decía, hola, ¿qué tal? Soy Andrés Bruno, en la recepción, soy Andrés Bruno, estoy viendo, soy entrenador, quiero ver si hay alguna posibilidad, y bueno, obviamente que cuando llega alguien hacia la recepción de un club, no deja de ser, no pasa habitualmente, ¿no? Claro. Entonces, bueno, me dejaba el currículum, el teléfono, y bueno, recorrí unas cuantas semanas, y bueno, en aquel momento el Bebé Pérez viajaba con jugadores españoles. Obviamente, como yo estaba en aquella época todavía estaba cooperando con Bebe en la parte de la asistencia de la Copa Davis, un día me llamó y me dijo, mirá, hay un entrenador español, Antonio Martínez Cascales, que lleva un chico que juega muy bien, Juan Carlos Ferrero, y bueno, tiene una academia, están buscando entrenadores, y bueno, yo pensé en vos, y bueno, yo ya, bueno, cuando corté el teléfono, ya estaba haciendo los bolsos para irme. No, entonces bueno, me pasó el teléfono, hablé con Antonio, estuvimos charlando, y bueno, para mí, bueno, yo realmente no sabía muy bien cuál era la academia. En aquel momento Ferrero recién estaba como haciendo Se los estaba primeros. iniciando, ¿no? Estaba arrancando. Claro, pero no había tanta, obviamente no había tanta acceso a la comunicación, ¿no? Claro, De poder saber lo que sabemos hoy, que entras, tecleas un nombre y ya sabes quién es o lo que está haciendo. Y seguro. bueno, entonces ahí me Y bueno, después de hablar con Antonio, me dijo, bueno, perfecto, podemos hacer una prueba. Y bueno, me fui a Alicante, donde él tenía la academia. Y bueno, ahí fue donde realmente empezó mi carrera profesional, ¿no? Claro. Donde me formé, donde hice los cursos de entrenador, donde aprendí, vamos a decir, la profesión, ¿no? Claro. Porque inmediatamente cuando yo llegué empecé a vivir en la academia, entonces era el lugar hoy es un monstruo la academia, en aquel momento eran 5 canchas de polvo de ladrillo, era una casa que estaba a las afueras de un pueblo que se llamaba Villena, Ajá. y bueno, una casa de campo con 5 canchas que habían hecho con muchísimo sacrificio, Antonio, algunos socios que tenían, los jugadores, en este caso Juan Carlos, habían participado en hacer las canchas, en picar los ladrillos, es decir, que todos habían participado en la creación. Claro. Y bueno, yo llegué en ese momento, 5 canchas, una casa antigua, 3, 4 habitaciones donde dormían los jugadores, Antonio vivía ahí, Juan Carlos vivía ahí, y bueno, y yo empecé a vivir ahí. Claro. Entonces, empezaron a ser días de 24 horas, 7 días a la semana, donde, bueno, ahí empezó realmente. Vivías tenis todo el día. Respirabas Claro, tenis, comías tenis, claro, todo. vivía el tenis. Además, los fines de semana, además de las horas que hacíamos en cancha, fuera de cancha, yo los despertaba a los jugadores. En la noche era el que apagaba las luces, es decir, los acostaba a todos. A las 11:30, en ese momento dormía, en ese momento en la academia estaba Antonio, que vivía ahí. Yo Sí. había otro entrenador, pero que estaba dedicado a otra área, que no era lo que era la academia. Y había 10, 12 jugadores, entre los cuales estaba Juan Carlos, Pero Juan vivían Carlos, todos ahí. ahí, Entonces por eran ejemplo, todos. ¿qué edad tenía ahí Juan Carlos? Y Juan Carlos tenía, creo que 18, 19 años, 18, 19 años. Claro. Era joven, era joven. Y 19 años tenía. Y bueno, entonces llegaba de noche, eran todos chicos. Yo a las 11:30, Antonio me ha dicho, a las 11:30 todos a dormir, y bueno, apagaba las luces, los tenía que correr un poco porque había muchos, viste, que Eras el botón de la academia. no, bueno, bueno, chicos, a dormir, las luces, bueno, pam, 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 cuando se terminaba el día, Claro. al día siguiente nos despertábamos, desayunábamos todos ahí en la academia, era muy familiar, muy familiar. Entonces, creamos vínculos muy fuertes con todos los jugadores que estaban ahí, con Antonio, entonces pasaban a ser días bueno, de 24 horas, 7 días por la semana, los fines de semana, los sábados los dejábamos salir de la discoteca, que abría de 6 de la tarde a 9. Entonces yo Claro. los llevaba los sábados, los dejaba en la puerta de la discoteca,
y a las 9, 9:30 los pasaba a buscar en la camioneta de vuelta y los llevaba de vuelta a la academia. Los domingos había que sacarlos también a algún lado, a algún cine, o dar una vuelta, al supermercado. Entonces, muchas de los fines de semana también yo estaba en ese tipo de tareas, Estás lo a cual full. es, claro, estaba full, pero me hizo ver que el trabajo fuera de la cancha era igual de importante que el de dentro de la cancha, porque Fantástico. compartías muchísimo, obviamente que para el entrenador es durísimo, Claro. porque, bueno, estás 24 horas. Ahí me agarró una etapa, la mejor de mi vida, porque era muy joven, con muchas ganas, pero ahí yo me di cuenta que el trabajo, que era lo que Antonio también decía, ¿no? El trabajo fuera de la cancha es igual de importante que el de adentro, ¿no? Adentro hacíamos todos un trabajo muy bueno, había muy buenos entrenadores en la academia, todos bajo la dirección de Antonio Martínez Cacares, que era el dueño de la academia, el director. Y bueno, y ahí empecé, ¿viste? Empecé a viajar a todos lados, a todo tipo de torneos. Si alguna vez había algún entrenador que se le complicaba, yo estaba, ¿viste? Claro. Si no escuchaba que alguno decía, mira, la próxima semana estoy. Y bueno, empecé a viajar por todos lados, todo tipo de torneos, nacionales, internacionales, juveniles, profesionales, hasta que un día, bueno, compartía mucho tiempo con Juan Carlos, y hasta que un día Antonio me dice, mirá, esta tarde no llego, agarrá un canasto, Juan Carlos tiene que hacer devolución, sacale 4 a la derecha, 4 al centro, 4 al revés, que devuelva esta zona, que bueno. Y bueno, empecé con algunos trabajos así que Antonio me dejaba, algunos días que él por alguna razón estaba complicado. Y bueno, empezamos a generar una muy buena relación con Juan Carlos y con todos los chicos que estaban ahí. Claro. Y bueno, paralelamente a eso, la academia empezaba a crecer. Ese año 2000, Juan Carlos España gana por primera vez la Copa Davis en Barcelona, viajamos todos a Barcelona, Juan Carlos juega el cuarto punto contra Lleyton Hewitt, ¿Vos, gana. vos formabas parte del equipo? Yo De... en ese momento formaba parte del equipo de entrenadores de la Academia de Juan Carlos, corría el año Ajá. 2000, entonces, bueno, viajamos a ese viaje, viajamos en carácter de entrenadores de la Academia, llevamos a un grupo de jugadores que se entrenaban ahí, Ajá. pero ya en ese momento Antonio era muy generoso, conmigo siempre fue muy generoso y ya desde ese año nos dejó vivir a mí y otros compañeros que trabajábamos ahí. Por ejemplo, cuando España gana la Copa Davis, que fue un momento, la primera vez que España ganaba la Copa Davis, donde Juan Carlos gana el cuarto punto a Lleyton Hewitt, y bueno, él ya nos dejó, nos invitó a ir a la cena, que se hizo en un palacio ahí en Barcelona. Nos dejó venir los jugadores se alojaban en el Hotel Rey Don Juan Carlos en Barcelona, nos dejó ir hasta ahí. Bueno, nos dejó ya en ese momento vivir vivencias que eran únicas, ¿no? Que eran Claro, únicas. claro. Y como éramos todos una gran familia, viste, bueno, era algo como normal, ¿no? Pero para mí, viste, bueno, estar ahí en el Palau San Jordi, el último punto. Después hubo una cena, después de la cena fuimos a festejar a una discoteca, fuimos todos, es decir, momentos, viste, que bueno, que afianzaron también mucho la relación profesional y personal. Y bueno, empezamos ese año 2001, donde yo empecé, seguí haciendo algunos entrenamientos con Juan Carlos, hasta que un día yo estoy en un torneo cerca de Monte Carlo, un torneo en Marsella, Sí. con unos jugadores juveniles, y Antonio me llama y me dice, mirá, Juan Carlos acaba de ganar acá el torneo en Portugal, y mirá, vos que estás ahí cerca, pasalo a buscar, porque vamos para Monte Carlo, pasalo a buscar ahí por el aeropuerto, me dice,
en Niza y llevaron el auto hasta Monte Carlo, quédate ahí un par de días con él y yo voy a llegar dentro de 2, 3 días. Bueno, está, yo lo pasé a buscar en el auto, yo estaba cerca en otro torneo, ya habíamos terminado el torneo ese, y bueno, me fui 2 o 3 días con él a Monte Carlo y bueno, él ya estaba, estaría entre los 20, 30 mejores jugadores del mundo, venía de ganar un torneo, y bueno, ahí fue la primera experiencia en un torneo con él. Claro. En un torneo con él, un gran torneo como Monte Carlo, planificando las horas de entrenamiento, hacemos esto, hacemos lo otro. Bueno, a ver, pará, vamos a detenerlo un poquito acá, porque está buenísimo, bueno, lo que nos estás contando es increíble, aparte la posibilidad de vivir así, sentadito adelante del todo, todas estas situaciones son increíbles, pero por ejemplo ahora, que vos tenías la posibilidad de estar con un grosso, con una persona fuerte, que más allá del conocimiento que vos tenías, porque habías estado de gurí con él y ayudándolo, ahora te tocaba la parte de tener que planificar y estructurar algo vos para él. Contanos un poco esa planificación, por dónde vos te sentás con el papel, la hoja, y bueno, vamos a hacer esto, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, una de las cosas que yo siempre cuando empecé a trabajar en la academia fue que yo nunca con los jugadores mezclé una relación sí de amistad, pero siempre había esa distancia de respeto y de no. Porque claro, la línea era muy fina. Yo Vos, vivía ahí. pero aparte vos, a ver, ¿cuántos años más grande Y yo que él era? soy 4 años, Claro, soy 4 años más grande que Juan Carlos. claro, tampoco es una Entonces, diferencia de edad que digas, pa, digo, claro, estás sí, la ahí. diferencia, pero primero Antonio, que era el director, marcaba un lineamiento muy importante donde el respeto era rajatabla. El jugador, es decir, ahí, el entrenador, los que trabajamos ahí, los jugadores, eh, ya el que trabajaba en esa academia, el jugador pensaba, si este entrenador trabaja acá con Antonio es porque Antonio, entonces ya había el jugador respetaba muchísimo, nos respetaba muchísimo. Y después esa línea tan fina, yo nunca la pasé. Éramos muy cercanos, pero hasta un momento donde yo no cruzaba nunca esa línea donde ellos pueden pensar de que, bueno, este ya es un amigo, no es un entrenador. Entonces, Claro. eso me ayudó mucho a lo que vos decís, a la hora de sentarme con... Él me veía, Juan Carlos, creo yo, y los demás jugadores, como un entrenador, ¿viste? Joven, pero un entrenador, donde cuando yo tenía que decir algo, era así, y se hacía así, se había que hacer físico, se había que hacer... Entonces, eso me ayudó mucho a la hora de sentarme con él y de hablar, ¿no? De hablar de tú a tú, ¿no? Como que yo siempre también a él lo vi con mucho respeto, pero yo estaba haciendo mi trabajo, seguía los lineamientos de Antonio, Antonio me decía, bueno, vamos a hacer esto, hacía hincapié, sobre todo en esa primera etapa, ¿no? En los primeros torneos que yo viajaba. Sí. Entonces, bueno, era muy fácil, ¿no? Porque nos sentábamos a hablar, yo tenía ya una base importante de lo que Antonio me pedía que yo hiciera en los torneos. Y bueno, yo hablaba como buen uruguayo o sudamericano, tenía muchos recursos de hablar, me gusta mucho hablar, entonces siempre buscaba la forma de llegar, ¿no? Y bueno, y algo que yo me fui dando cuenta y que después obviamente lo trabajé mucho y creo que fue una de las claves por las cuales yo intentaba, siempre como que fui buscándole el tema de la emoción, ¿no? De la inteligencia emocional, que pienso que eso es una de las claves cuando vos llevas a un jugador, el saber cuándo decir las cosas, cómo decirlas en el momento que hay que decirlas, porque a veces quizás el mensaje es un poco, hoy en día con las comunicaciones, me pones una conferencia y más o menos todos los entrenadores, pero el tema era que yo, en este caso me estamos hablando de Juan Carlos, cuando yo lo veía, ya veía más o menos como lo conocía, un poquito cómo estaba, si había que decir algo, mejor nos quedábamos tranquilos, Claro. o si contaba una historia, si lo veía que estaba medio así, le contaba cualquier historia. Entonces,
Bueno, un poquito sentía bien, ¿viste? Cuando había que, entonces, quizás a la hora de planificar, había momentos que yo veía que no, y quizás había momentos que sí, quizás era en una cena, yo le decía, bueno, mañana vamos a entrenar con hablé con Antonio, me dijo que hiciéramos esto, entonces yo ya ahí ya le metía, Claro, claro. yo no era que lo llamaba o yo nunca lo vi así, por eso decía lo de la inteligencia emocional, ¿no? Que me ayudó mucho lo veía quizás en un momento que él estaba como para hablar y decía, bueno, mañana vamos a entrenar esto, mañana entrenás con el otro, bueno. Entonces, buscaba el momento justo para pasar el mensaje. Claro, claro. Y decime una cosa, por ejemplo, ¿no? Hablando de todo al entrenador, ¿no? Con toda esta experiencia, y con la suerte que has tenido, o mejor, suerte no, digo, has laburado para esto, ¿no? De poder estar con la gente de este nivel. ¿Vos pensás que de repente lo que en algún momento la presión que tienen por ganar o por buscar el resultado le quita el gusto por el juego, ya no se transforma en un juego, ya se pierde esa esencia con la que uno arranca jugando para divertirse y se transforma en una mochila que lo único que haces cuando ganás es como una liberación, pero que no pasa por, jugar no pasa por gozar y por disfrutar, sino que pasa realmente por, tengo tanta gente que me está apoyando, tanta gente que pone plata, tengo el entrenador, tengo esto, tengo lo otro, que se transforma en un calvario al final, una No, competencia a este sabés que nivel. lo bueno que tenía en esa época cuando trabajábamos nosotros, que la academia era como un búnker, ¿viste? Era como un búnker porque ahí solamente vivían los chicos que se entrenaban anualmente, eran los mismos entrenadores, o se iba a un torneo, obviamente estaba expuesto a todo esto que tú decís, de la presión, de los medios, de los patrocinadores, donde yo siempre lo vi a Juan Carlos muy, en este caso estamos hablando de Juan Carlos, lo vi muy disfrutando mucho de lo que él hacía, y cuando volvíamos a la academia a entrenar tanto él como otros chicos, era como una vida normal, porque ahí sí que no entraba la prensa, era Claro. como su hábitat, ¿viste? Entonces ahí en ese búnker como que todo eso que podía rodear, todas esas presiones que vos como que ahí no estaba, entonces era como, bueno, un mundo ideal, ¿no? Donde uno se podía preparar súper bien, Claro. eran los mismos chicos de siempre, los mismos entrenadores de siempre, entonces, pero sí, obviamente que hay jugadores que a medida que van insertándose más en el profesionalismo, también pienso que pasa mucho por la gente que te rodea. El equipo es fundamental para poder contener a, a todo eso que existe, ¿no? A todas esas Claro. presiones, a todo eso, pero pienso que teníamos un muy buen equipo que trabajábamos ahí en la academia. Cuando decís equipo, ¿te referís a un equipo multidisciplinario o manejaban nutricionistas, psicólogos o simplemente era la parte, se enfocaba más un cuerpo técnico a lo técnico, a lo táctico? Bueno, en ese año que yo te cuento del año 2000, 2001, que yo fui a Monte Carlo, estuve 2, 3 días, después vino Antonio, yo me regresé a la academia, y a la semana siguiente Antonio me dice, bueno, quiero que se jugaba el Conde de Godó en Barcelona. Bueno, sobre la mitad de la semana me fui en el auto hasta Barcelona, Juan Carlos llega a la final, juegan la final contra Carlos Moyá, y ya ese día previo, cuando estamos entrando al vestuario, nos piden la acreditación y bueno, Antonio se da vuelta y vamos con otro entrenador, Samuel López, también que viajó mucho con Juan Carlos, y Antonio le dice los otros, los entrenadores de Juan Carlos también, y bueno, yo ahí ya, viste, me sentí como, Claro. viste, Antonio, viste, me considera, viste, parte del equipo, ¿no? Parte del Claro. equipo de Juan Carlos. Yo, bueno, viste, como que ahí, que te lo diga Antonio, entrando a un vestuario antes de jugar la final, yo ya viste, me empecé a sentir de alguna manera que él sentía que yo era parte de ese equipo. Claro. Y bueno, y cuando Juan Carlos juega la final más larga del Conde de Godó, va 3-0 abajo en el quinto set, levanta un partido histórico y termina ganando 7-5 en el quinto set. En aquel momento Antonio, él se colocaba de un lado de la cancha,
Samuel, que estaba también en otro lado, y yo estaba en otra esquina para que el aliento llegara de los 3 rincones, ¿viste? Claro, Cuando claro. venía para la toalla de este lado estaba yo, cuando venía de aquel lado estaba Antonio. Estaba cubierto por todos Termina, lados. claro, termina el partido y bueno, Juan Carlos gana, da los agradecimientos. Bueno, les quiero agradecer a mis entrenadores, Antonio, Samuel y Andrés. Claro, y ahí yo, viste, Claro, como que era muy, viste, estaba ahí como, no sé, que no tenía palabras, viste, para lo claro, loco ahí claro. en Sí, sí, sí. cancha. Después de ganar un partido 5-7, ahí la común de Godó. Entonces yo me empecé a sentir un poquito, viste, como que me empecé a sentir parte del equipo porque ellos también me hacían sentir parte del equipo. Y bueno, empecé a viajar a algunos torneos más con él, algunos entrenamientos más. Entonces, bueno, había un preparador físico que se llamaba Miguel Maeso, después empezó a venir un fisioterapeuta. Entonces, bueno, lo que llamábamos el equipo era Antonio, obviamente, que era la persona, el entrenador y el que dirigía todo lo que era la academia. Claro, Después estaba Samuel López y yo, que éramos otros 2 entrenadores que también acompañábamos a Juan Carlos. Había un preparador físico, Miguel Maeso, y un fisioterapeuta que se llamaba Víctor Moreno. Y bueno, bueno, eso es lo que llamábamos un poquito el equipo de trabajo. Obviamente que nosotros teníamos, además de cuando Antonio nos llamaba, nos decía esto, lo otro, teníamos otras tareas también en la academia, ¿no? Pues yo te digo que ahí empezó mi formación, porque además de lo que yo hacía en la cancha, al estar viviendo en la academia, la academia empezó a crecer y Antonio empezó a dar ciertas responsabilidades claro, paralelas a eso. claro, claro. Decime una cosa, y en todo este periplo, rivales a los que has tenido la fortuna de enfrentarte. Y bueno, mirá, después obviamente ese año en el 2001 empecé a viajar más semanas, en el 2002 empecé a viajar más semanas y después 2003, 2004, 2005 y el 2006 fueron los años donde, bueno, viajaba más semanas con Juan Carlos. Y bueno, en esos años hemos tenido la posibilidad, sí, de jugar con Federer, con Nadal, con, con Marat Safin, bueno, con Agassi también, con Leighton Hewitt, bueno, con una cantidad de jugadores Claro. muy buenos, ¿no? Bueno, te estoy hablando de todos jugadores número 1, todos jugadores número 1 que, bueno, Bueno, que han estado ahí arriba. y contame, digo, porque indudablemente que en todas estas vueltas y todas las veces que te has enfrentado, has tenido la posibilidad de verlo, te debe haber de cruzado más de una vez. Es más, tengo algunas fotos para mostrar que estás con gente muy conocida del medio. Pero ¿tenés alguna anécdota con alguno de ellos, de algún cruce así medio bueno que Y nos pueda, a los simples mortales nos puedas contar?